marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Y eso dio pie a que pensáramos en este episodio. Y queremos tomar un tema muy importante, que es lo mínimo que puede ganar un trabajador y lo mínimo que puede pagar un patrón a un trabajador. Esto con la intención de que ustedes que nos ven puedan hacer cuentas y puedan empezar a ver si están pagando bien o si a ustedes les están pagando bien. Y vamos a tocar temas como sueldo mínimo, lo mínimo garantizado como el aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, finiquito, liquidaciones. Todos estos temas los vamos a tratar aquí. Y bienvenidos a Balanzas y Balances, el podcast donde todo lo contable, fiscal y legal se unen para ser explicados de una manera un poquito más clara y un poquito más sencilla. Como siempre me acompañan mis amigos Pepe y Gerardo. Ellos me van a ayudar a desmenuzar toda esta parte para podérselos explicar de una manera sencilla, clara y sobre todo que sea entendible para todos, porque luego vemos todos estos conceptos de qué es un finiquito, qué es una liquidación, cuál es la diferencia, cómo se calcula un sueldo, qué es el salario base de cotización, qué es lo que incluye el seguro social, quién paga el seguro social. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, hablando de qué es el salario mínimo. Claro, y muy importante, es de donde nace todo este tema. El salario mínimo, para empezar, es creado por la CONASAMI y este organismo, esta comisión, es tripartita, se encuentra estructurado por el gobierno, por los trabajadores y por el patrón. Hay que tomar en cuenta que este salario mínimo debe de respetarse en todos los contratos y debe de ir subiendo de acuerdo a lo que establece cada año la CONASAMI. Si en el contrato colectivo de trabajo ponen que es un salario menor al mínimo, aunque esté en un contrato y el trabajador lo haya firmado, no es procedente porque está afectando los derechos y está en la Ley Federal del Trabajo. Como dice Gerardo, el salario mínimo es el tope de lo que puede ganar un trabajador. Es ilegal que tú le pagues a alguien por debajo del salario mínimo. Y ahora que tocas el tema de las prestaciones, yo creo que muchos hemos visto anuncios de trabajos donde te damos todas las prestaciones de ley, como si fuera un plus de contratación, ¿no? Aquí te voy a dar aguinaldo, te voy a dar vacaciones, te voy a dar de alta en el seguro social, como si fuera un plus, cuando no. O sea, tú en el momento en que tienes a una persona trabajando para ti, tienes que darle seguro social. Tienes que darle un salario mínimo que es de 315.04 para este año 2026. Para este año 2026 en la zona del centro y 440.87 en la zona fronteriza. Es algo que se tiene que respetar de ley. Y este salario, pues obviamente está integrado por ciertas cuestiones, como lo es tu aguinaldo, que es un derecho de ley, o sea, es irrenunciable el aguinaldo. Tú tienes que tener un aguinaldo mínimo de 15 días pagado antes del 20 de diciembre del año en curso. Antes de pasar al aguinaldo, me gustaría hablar de que sí, hay un salario mínimo general, que es del que estamos hablando, ¿no? Pero también hay salarios mínimos profesionales. Claro. ¿Vale? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si tú eres un carpintero, en estas tablas vamos a encontrar los salarios mínimos que puede ganar un albañil, un tablarroquero, un carpintero, pero también las partes que somos profesionistas. Por ejemplo, el salario mínimo que puede ganar un contador, un abogado, un arquitecto, bla, 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 ¿no? O sea, esto del que estamos hablando es el mínimo general, pero también hay que tomar en cuenta que hay mínimos dependiendo a lo que te dediques, ¿vale? Y pero son aquí 61 categorías, ¿eh? Sí, o sea, no son nada más. Este es el general. Ajá. O sea, hay 61 categorías en las que tú tienes que ver en cuál te estás acomodando dependiendo a lo que te dediques, pero ahorita vamos a tocar solamente lo que es general, porque es lo que la mayoría de las empresas paga, ¿vale? Ahora sí, vamos, antes de entrar al aguinaldo, algo que es importante que sepan es que les tienen que pagar vacaciones. Y hubo una reforma, si mal no recuerdan. Y esta reforma lo que hizo fue prácticamente dobletear los días que tienes de descanso. Antes, ¿con cuánto empezábamos? Con 6 días. Con 6 días. Ahora el primer año tienes derecho a 12 días. Y cada año va a subir 2 días hasta el quinto año, me parece, ¿no? Así es. El quinto año ya se dispara un poquito más.
Pero es importante que sepan esa parte de las vacaciones. ¿Por qué? Lo saco a colación porque últimamente me han llegado a mis redes sociales esta pregunta de que, oiga, contador, es que es mi segundo año trabajando en la empresa y el contador me está dando, o mi jefe me está dando 8 días de vacaciones. Y es como de, oye, ¿cómo que te está dando 8 días? Por eso, porque hay mucha gente que no lo sabe y por eso no está gozando de esas vacaciones. Ahora, las vacaciones no es un premio, ¿eh? Ujú. Las vacaciones es algo que por ley se te tiene que dar porque también tienes que darte un break de la parte de la chamba. Claro que es obligatorio. Y aquí para que tengan bien claro cómo se maneja. Tú debes de cumplir un año en la empresa para poder obtener esos 12 días de vacaciones, los cuales el patrón te los tiene que dar dentro de los primeros 6 meses. Estas vacaciones, dice la ley, que deben de ser continuas. Sin embargo, si el trabajador considera que las quiere obtener de manera discontinuas, lo podría hacer. No hay ningún problema para en caso de que el trabajador así lo solicite. Y sí, efectivamente, van a ser el primer año 12 días y de ahí van a ir incrementándose de 2 días por año hasta cumplir los 5 años. Del sexto año a los 10 años ya serían 22 años y entonces cada 5 años se estarían incrementando 2 días. 2 días. Sí, porque si no ya se van haciendo interminables, ¿no? Otra cosa es la prima vacacional. Sí hemos escuchado hablar de la prima vacacional, ¿no? Así es una garantía por ley, es un bono que te dan aparte de tus vacaciones, que es el 25% de los días que te pagan. O sea, no es que tú ganes al mes tal cantidad y te toca el 25%, no. De 12 días que tú trabajas, el 25% es la prima que te tiene que dar tu patrón para que tú puedas disfrutar tus vacaciones. Es como un apoyo que te dan para que tú puedas irte de vacaciones, pero sí va incrementando año con año. No es que siempre sea la misma prima, o sea, es en función de los días que te otorgan de vacaciones. Sí, y aquí quiero comentar, las vacaciones no se deben de pagar, No. se deben de disfrutar. Son irrenunciables. Lo que sí se paga es la prima vacacional, que como bien dices es el 25%. Para sacar esta tabla, pues únicamente es sacar cuánto sale tus vacaciones y multiplicarlo por 0.25 y ahí te saldría el 25%. Ese sería el cálculo real. Y es muy importante que tú como trabajador, bueno, por las dos partes, porque me gustaría que atacáramos las dos partes, desde la parte del trabajador para que sepa qué es lo que tiene que estar recibiendo mínimo Ujú. y también como el patrón, porque muchas veces el patrón no sabe ni siquiera lo que está pagando. Él se confía en, bueno, el contador o el de recursos humanos o el que lleva Me esta dijo. parte de la nómina, él es el que se encarga, ¿no? Pero al final del camino, el de la nómina o el de recursos humanos, no, a él no lo van a demandar, te van a demandar a ti como patrón, porque tú no estás haciendo las cosas bien. Entonces sí tienes que estar empapado de toda esta parte, porque es bien importante. Porque si con uno de tus trabajadores que meta una demanda, ¿por qué? Porque no le estás pagando su salario mínimo como es, por lo menos el mínimo, que no le estás pagando alguna prestación como el aguinaldo, o que sí le diste vacaciones, pero no las vacaciones completas, y que aparte no le diste su prima vacacional, el problema es para ti como patrón. Es que fíjate, anteriormente se acostumbraba que te pagaban las vacaciones, Ujú. porque pues era más saludable a veces que el trabajador tenía ganas de ganar una lanita más y el patrón tenía la necesidad de que no se le fuera el trabajador y se pagaban esas vacaciones. Y entonces había dos formas de pagarlo. Anualmente, cada vez hagas de cuenta que si tú entrabas en un diciembre, cada diciembre se te pagaba anualmente las vacaciones. O establecían la otra estrategia. Cada vez que tú te ibas de vacaciones, pues te pagaban como si estuvieras trabajando los días que te correspondían de vacaciones. Ahora no, con la reforma, pues lo que ya habíamos comentado, con la reforma, son obligatorias tomar las vacaciones y esto parte de la NOM 35, que nos habla de que el trabajador no se debe de estresar. Y yo lo veo bien, es un tema que a veces los trabajadores no están de acuerdo, pero al final del día es para su beneficio. Y es que a veces los trabajadores justo no están de acuerdo con muchas cosas que son prácticas reales y leales de tu trabajo. Sí se llegan a quejar de muchas cosas, pero también a mí me ha tocado casos de que el trabajador es el que no quiere salir de vacaciones. Ujú. Me gusta estar Que ahí en hasta tu te trabajo. dice, no, ¿sabes qué? Mejor yo me quedo y mejor págamelas. Ujú. Pero tú, como patrón,
prácticamente los tienes que obligar a irse porque el problema se te viene para ti. Y quiero que tengamos mucho hincapié en una palabra y en un concepto que nuestro querido abogado dice casi todos los programas, que es el compliance, pero ahora en materia laboral, ¿no? O sea, que también debes de tener todo esto de lo que estamos hablando estipulado, no solamente en el contrato, debes de tener un manual de cómo va a funcionar. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando una persona cumple su aniversario, dentro de tu compliance debes de tener una carta donde le estás diciendo, oye Pepe, fíjate que hoy, tal día de marzo, hoy es tu aniversario número 3, por lo tanto, te toca disfrutar de tantos números de vacaciones, tantos días, y tú como patrón, si tú le tienes que dar la autorización para que él disfrute dentro de los primeros 6 meses sus vacaciones, tú también como patrón pudieras hacer una propuesta de decir, te tocan, no sé, 14 días o 16 días, ¿no? Puedes tomar, ¿qué te parece? Todos estos días de corrido. Ahora, como tú lo dijiste, el mismo Pepe puede decir, ¿sabes qué? No me conviene, ¿qué tal si me das 8 días corridos de acá y los demás días para acá, ¿no? Y a lo mejor él puede ir cuadrando sus vacaciones con su lanita de su prima vacacional, pero es importante que en el compliance venga esta parte de que le des a entender al trabajador que ya cumplió su año, las vacaciones que le tocan y la prima vacacional que le tiene que tocar. Es que fíjate qué interesante punto, porque al patrón pues, le incomoda mucho tener ese compliance. ¿Por qué? Porque efectivamente se está obligando a algo que no le gusta. En este caso, el trabajador, tu trabajador, tienes el derecho de exigirle al patrón la constancia de antigüedad y que en este documento se digan qué vacaciones te corresponden anualmente, lo que bien que comentabas. Claro. Pero obviamente esto no le gusta al patrón porque de cierta forma ya le está diciendo al trabajador cuántos días de vacaciones le corresponden y qué antigüedad ya le está generando al patrón, pensando él que en un futuro va a tener que pagar esa antigüedad. Entonces, sí es algo incómodo, pero tú, trabajador, tienes el derecho de exigirlo año con año. ¿Y tu patrón? Es dentro de tus responsabilidades. O sea, desde el momento en que tú abres tu empresa y sabes perfectamente que para que tu empresa funcione requieres que una persona tenga tiempo trabajando en tu empresa, sabes perfectamente que hay que pagar muchas cosas. No, y no solo es el tema de los días que tú le tienes que dar al trabajador, porque también los tienes que integrar al salario base. O sea, este factor va incrementando año con año. Ese sueldo con el que está registrado no va a ser el mismo toda la vida, sino va cambiando en función también de la antigüedad que se refleja en los días de vacaciones. Y ese sueldo tiene que estar bien integrado para que los trabajadores en el momento de solicitar un crédito de Infonavit, de ver cómo van sus aportaciones a la Afore, esté bien reflejado, porque no es algo que no se hace. Se sigue calculando conforme a 12 días, 12 días, 12 días y es la misma antigüedad que tú tienes y tienes que hacer una modificación de salarios de manera bimestral para respetarle esa antigüedad al trabajador y es algo que muchas veces el trabajador no lo sabe. O sea, él mientras le paguen su quincena, mientras le den sus vacaciones, mientras le paguen su prima vacacional, le está contento, pero él no sabe el trasfondo de lo que su salario base de cotización está reflejando para futuro. Para adquirir un crédito, llámese Fonacot, llámese Infonavit, todo eso va reflejado dentro de ese salario base de cotización y además, o sea, además de incluir en el compliance, obviamente tienes tantos días, tienes que decirle, ahora tu salario base de cotización es diferente, ¿no? Porque ya va a integrar más días a tu antigüedad. Claro, y tocaste un tema muy importante ahorita y lo voy a agarrar de gancho, amigo. Esta parte hablaste del Infonavit. Otra de las prestaciones básicas y elementales que te tienen que dar es seguridad social. Y a ti como experto en seguridad social y en este tipo de materia laboral, me gustaría que nos explicaras justo esta parte del salario base de cotización y sobre todo esto que integra el IMSS que te tienen que dar. ¿Qué servicios podemos disfrutar con este IMSS? Porque, ojo, todo esto que es el IMSS, el Infonavit, bla, 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 sí es una carga fiscal y es una carga en cuanto a más lana para el patrón. Porque hablábamos del salario mínimo, pero
a lo mejor ustedes pueden llegar a pensar que tú vas a recibir en bolsa 9,500 pesos, más o menos, que es el salario mínimo. Pero en realidad el patrón no desembolsa 9,500. El salario base de cotización es la raíz de todo cálculo para el seguro social. El seguro social se va a basar en ese salario base para determinar todas las prestaciones que te otorga, que son las enfermedades y maternidad, las guarderías, y dentro de eso también son créditos hipotecarios para que tú tengas una casa, son créditos de nómina para que tú puedas financiar ciertos aspectos, pero todo parte de ese salario base de cotización, que es una prestación irrenunciable. O sea, en el momento en el que tú empiezas a trabajar, tu patrón te tiene que dar de alta con ese salario base de cotización, que se integra de las prestaciones que son las vacaciones y el aguinaldo. Con esas vacaciones y ese aguinaldo, tú vas a determinar un factor, porque el salario mínimo es de 315.04, pero si tú agregas lo que son las vacaciones y lo que es el aguinaldo, ya obtienes un salario base de cotización de 335.07, algo así, que es con el que realmente tú vas a cotizar. No es con lo que ganas, sino con lo que se te integra, que también son lo que te otorgan como herramientas de trabajo, alimentación, fondo de ahorro, vales de despensa. Todo eso hay exenciones, pero también forma parte de su salario base de cotización. Sí, y justo qué bueno que nos explicas esta parte. Fíjate que la vez pasada que estábamos hablando también de un tema muy parecido en otro capítulo, que por cierto nos cortaste, que te dije, traigo números, y ya los encontré en mi libretita. Gracias a Dios. Te los puedo mandar productor para que nos ayudes a ponerlos en la imagen. No. Fíjate, esto es cuánto cuesta un empleado en el 2026, solamente la carga mínima. Empezamos con el salario mínimo, que son 9,582.47. De IMSS es bimestral, pero lo vamos a poner todas las cargas lo vamos a hacer mensual para que sepa la gente cuánto cuesta un trabajador de manera mensual. El IMSS de esa cantidad son 1,355. De RCB, 937.66. De Infonavit, 512.38. Ahora viene algo que es el impuesto sobre nóminas, que esto va a depender de la entidad donde estés laborando. Pero más o menos aquí en Ciudad de México pagaría un empleador 331 pesos. Ahora viene la parte del prorrateo de las vacaciones. 315 por ser el primer año, 315.04. Una prima vacacional, que es el 25% de esos 12 días, 78.76 pesos. El aguinaldo, 15 días, que sería 393.80. Entonces, un trabajador de salario mínimo al empleador realmente le cuesta 13,507.09 pesos. Centavitos más, centavitos abajo. Uh-huh. Entonces, realmente, cuando tú tienes un trabajador de salario mínimo, no solamente pagas 9,500, cada uno te cuesta 13,500 pesos. Y te estoy hablando de un trabajador. Hay empresas que ¿qué te gusta que tengan? 5, 10, 15 trabajadores. Entonces, sí es bastante la carga impositiva y social que paga el patrón, justo por ejemplo como para que el empleador se enferme, falte y te entregue una receta del doctor Simi. No, en el momento que tú le das a un trabajador seguridad social, tiene que ir por una incapacidad a su clínica para que esa incapacidad funja como un justificante legal ante sus ausencias. Y en el momento de determinar las cuotas, el IMSS también hace eso. Dice, a ver, yo te mando tu emisión mensual cada plazo y te indico cuánto me debes. Pero si tú justificas con ausencias, con incapacidades que tu trabajador no laboró, te hago el descuento correspondiente para que no pagues la totalidad de eso. Que hay muchos patrones que no lo hacen y pagan todo, así como lo manda el IMSS para no tener multas. Pero sí es posible hacer esas aclaraciones. Ahora bien, en este caso, tú vas a responderle a 4 entidades federales, que es, estatales con el impuesto sobre nómina. Al SAT tú le tienes que timbrar los recibos de manera adecuada y hacer las retenciones correspondientes. A Seguridad Social tienes que integrar de manera correcta todo lo que tú le proporcionas a tu trabajador, y en cuanto a la Ley Federal de Trabajo, pues todas las prestaciones que les otorgas de manera general. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque en el momento en que tú das de alta a un trabajador, pues obviamente tienes que responderle a esas 4 entidades y hacer las nóminas de manera correcta. Hay otro concepto que es mínimo legal, que es esta parte de cuando las empresas tienen utilidades. Si es que las empresas en ese ejercicio le tocó llegar a tener una utilidad, uh-huh, ¿no? Porque no todas las empresas tienen utilidad
año con año. Hay muchas empresas que pues no tienen esa facilidad. Pero, por ejemplo, este concepto es PTU. Ujú. Esto es mínimo lo que le tienen que pagar, que es de la utilidad que genera la empresa. Un 10% se tiene que apartar para dividirlo y compartirlo con los trabajadores. Que yo creo que es una práctica pues correcta, ¿no? Digo, al final del camino, gracias a ellos como trabajadores, es que podemos llegar a tener utilidades. Sí, y aquí el tema es de que este 10% se tiene que dividir en dos partes. Uno, por el salario de los trabajadores y otro por la antigüedad que estos tengan. Y también la ley es un poco flexible con el patrón porque también se considera que no debiera de ser un monto superior a 3 meses de salario, ¿no? Lo estamos topando. Aquí el tema también porque a veces se hacía muy excesivo esa cantidad y al final del día también es un riesgo estar invirtiendo en una empresa y que ese 10% en lugar de reinvertirlo para generar un mayor crecimiento y haya mayor contratación de personal, a veces se distribuye de esa manera. Esta situación no entra, este pago del PTU no entra dentro de un salario diario integrado, Ujú. ni entra dentro tampoco de lo que puedes exigir. Sí lo puedes exigir dentro del año que saliste, es decir, si tú estuviste durante unos meses en el año que se generó, La te parte corresponde proporcional. la parte proporcional. Sin embargo, no se considera esto dentro de una que se pueda hacer obligatorio dentro de un finiquito o de una liquidación en caso de que tú te retires. Lo puedes exigir de la parte proporcional, pero no ya de manera reiterativa, Claro. como si lo hubieras generado por muchos años o un beneficio económico que tú Claro, tuvieras. porque es una partida que se tiene que calcular año con año. Ahora, hace ratito cuando yo les dije, no todas las empresas lo pueden pagar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa que es su primer año, De nueva creación. por lo regular no va a tener una PTU porque ni siquiera tiene cómo calcular un impuesto, Ujú. ¿no? No, y están exentas varias empresas. Claro. La que tú dices, la que acaba de iniciar en su primer año, o las Que no empresas persiguen que fines de acaban lucro. de Ujú. generar un nuevo producto que lanzan al mercado durante los primeros 2 años. Y es muy generoso, digo, al final del día hay que verlo de esta forma. El sentido es el crecimiento económico que debe tener el país, obviamente no descuidando los derechos otorgados a los trabajadores. Y esto es un beneficio que se le da a los trabajadores de empresas particulares que están afiliados, por ejemplo, al IMSS, porque ¿quién creen que no tiene PTU? Los trabajadores. Instituciones, del instituciones públicas, Ujú. instituciones de beneficencia, El IMSS, el SAT, el ISSSTE. las personas de confianza que trabajan en tu casa, y también alcanza hasta directores, administradores, gerentes generales, accionistas, que es muy obvio, ¿no? Claro. Hasta aquí es lo mínimo que le podemos pagar a un trabajador. Ya vimos, salario mínimo, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, PTU. PTU, su seguridad social, y nos faltó a lo mejor esta parte de que se le tiene que descontar el impuesto sobre nómina, pero eso va a depender mucho de la entidad. Del Estado. Del estado de la entidad donde él trabaje. Me parece que es desde el 2% hasta el 4.5%, dependiendo de la entidad donde trabaje. Y ahora sí vamos a algo muy, muy importante, y es cuando tú te separas de una relación laboral para la empresa con la que trabajabas, hay dos formas por las que puedes ganar dinero, vamos a llamarlo así. Una parte es el finiquito y otra parte es la liquidación. También ahí entra lo mínimo que les podemos pagar, lo que está en la ley prácticamente. ¿Y hay algo que lo diferencia entre el finiquito y la liquidación? Sí, exacto. De hecho, el finiquito, debemos entenderlo así, son las partes que te debieron durante el periodo trabajado. Generalmente es el último año. Por ejemplo, tenemos ya habíamos hablado de las vacaciones. Desde el día que entras hasta el día que te vas, esa proporción que no cumplió el año es lo que te deben de pagar. El aguinaldo, se debe de pagar el 20 de diciembre. Sin embargo, el aguinaldo es por todo el año, Ujú. inicia a partir del 1 de enero. Entonces, empieza a contar a partir del 1 de enero para contabilizar cuándo te fuiste, y esa es la parte proporcional del aguinaldo. De la prima vacacional, ya vimos que es el punto 25 Ujú. Claro. de lo que te corresponda por las vacaciones, de acuerdo a ese periodo del periodo que trabajaste desde que entraste hasta que te saliste, esa proporción de días entre los 365 y luego por el punto 25. También quería mencionar, no menoscabar, que aquí
la prima vacacional está exento del impuesto sobre la renta. Creo Claro. que son hasta 15 UMAS, que vienen siendo como 1,759 pesos aproximadamente, lo que están exentos del pago de ISR. Y tenemos que pagando esas partes proporcionales es lo que corresponde al finiquito. Sí, que es cuando renuncias, ¿no? Cuando tú decides dar por terminada la relación laboral de manera, por tu decisión, ¿no? Ya Y si cuando existe. no es tu decisión, Cuando el patrón dice que es momento de rescindir el contrato, te tiene que indemnizar. Ese es la liquidación. Ajá, es la liquidación. Un despido injustificado. Porque, ojo, también te pueden despedir justificadamente. Ujú. Cuando el trabajador no cumple con sus obligaciones pactadas o dentro de las causales del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. ¿o qué pasa cuando es que me conviene más que me corran para que me paguen más, ¿no? Ujú. Sí, Que- pero aquí viene un tema importante. Si esas actividades que realizas para que te corran van en contra de las políticas de la empresa, del reglamento interior de trabajo, o estás poniendo en riesgo la integridad de física tus compañeros. o de ti misma, realizas acciones que van en contra de, o alguna estipulada en el artículo 47 que son actos que que pueden ser justificados para tu despido, pues obviamente ahí no Ya vas no a existe tener indemnización. Claro, y este punto lo saqué a colación porque justo hay mucha gente que piensa eso, que dice, no, es que sabes que ya me quiero ir, pero voy a hacer Para que me corran. X o Z cosa para que me corran porque me conviene, porque en lugar de que me finiquiten, me van a liquidar, pero no se dan cuenta que los van a despedir y que va a ser justificado. Sí, tiene que ser una causal justificada por parte del patrón. Y prácticamente esa es la diferencia entre un finiquito y una liquidación. El finiquito, tú como trabajador dices, gracias, bye, ya no quiero estar contigo. Y la liquidación se da cuando el empleador te dice muchas gracias por participar y ahí te tiene que dar justo la indemnización que este Pepe estaba Ujú. Que comentando. aquí es importante mencionar también la diferencia que existe con la antigüedad, el pago de la antigüedad en ambas. Tú tienes como trabajador derecho a una antigüedad cuando cumples más de 15 años laborando para la misma empresa o razón social. En caso de liquidación, tienes automáticamente derecho a esa antigüedad. Entonces aquí también es importante acatarlo, porque si tú renuncias, no es que te corresponda antigüedad nada más porque renunciaste. Tiene Ujú. que cumplir 15 años laborando para la empresa para que se haga obligatorio Una prima el antigüedad. pago. Claro, todo el tiempo que estás trabajando, lo que justamente estás generando es esa antigüedad, ¿vale? Para que cuando tú llegues a los 15, ahora sí, ya sea que te vayas o te vayan, pues ya te toque una lana más por esa antigüedad que tú generaste. Sería importante hablar las indemnizaciones que existen. Por favor. En caso de liquidación, son la de cajón, son los 3 3 meses, meses. 90 días. Es la indemnización constitucional, 90 días. Que Pero te ¿por qué se les corresponden. da? Eso es importante también decirlo, ¿eh? No nada más es que, porque está en la ley. No, porque el gobierno considera que es el tiempo que te vas a tardar En buscar en otro trabajo. conseguir un trabajo, ¿no? Y entonces, para que en esos 3 meses tengas un sustento, es por eso que se dan 90 Y que también te días, dan la seguridad social por 3 meses en el momento de tu baja. aunque ya no lo esté pagando Ujú, patrón. el empleador. Y fíjate que anteriormente en la junta local se daba mucho que se negociaba esta cantidad. Te decían, no te pago los 90, te ofrezco los 45. Te ofrezco un mes de salario de indemnización. Entonces aquí empleaba la negociación. Ahora ya no. Ahora también en los tribunales están sus áreas de conciliación. Están muy enfocadas a ver cuáles son las cantidades que les corresponden al trabajador. Y sobre todo antes se manejaba así porque en los tiempos antiguos estos juicios en materia laboral Tardaban se muchísimo. podían tardar años, ¿eh? Yo conocí casos que llevaban 15 años. Y los Hoy salarios en día caídos. ya es mucho más fácil. Sí. Por eso antes era así como de, ya mira, no te voy a dar los 90 días. Ahorita tengo 45 días. ¿Aceptas o no? Si ya sabías que eso te iba a cortar 1, 2, 3, 5 años de juicio, pues ya a lo No, y la mejor decías, necesidad. pues sí, prefiero ese dinero ahorita que me lo des completo en 15 años, ¿no? No, y tocaste un tema, salarios de vengados. Ahorita ya está topado a un año. Un año. Porque yo también conocí cantidades increíblemente inmensas, nada más desde salarios de vengados. salarios de vengados. De muchos años que no se llevaba un juicio, por ejemplo, de 15 años, y se hacía un monto impagable. Impagable. Claro. Que al final también se tenía que negociar porque eran justo pagos impagables. Pues es que el problema es de que cuando ya el
te daban el laudo en aquellos tiempos, te daban el laudo porque era arbitraje, te daban el laudo, ya era efectivo. Entonces ya hasta te podrían embargar Y bloquear las cuentas. o la empresa o bienes. O sea, Sí, por un eso tema ya delicado. les interesaba ya negociar. Eso era antes, hoy ya es mucho más rápido. Y creo que hemos avanzado mucho en materia laboral y de derechos laborales y de derechos también para el patrón. Pero pues desafortunadamente... Espérame, falta otro tipo de indemnización. Dime. De los 20 días. 20 días por De año. los 20, tocar el tema también. Esta indemnización es muy especial, muy específica, porque generalmente se da cuando es un trabajador que ya no quieres reinstalar tu centro de trabajo. El patrón dice, no, ya no lo quiero reinstalar. Que no es ya gratis, ¿eh? Evitarme broncas, No ten quiero- esta Ujú. indemnización de 20 días Por año. Entonces, generalmente se da cuando el patrón no lo quiere reinstalar, cuando es una persona de confianza que el tribunal detecta que efectivamente ya no lo vas a poder contratar porque ya se rompió esa confianza y era tu chofer o la persona que te hacía el aseo en la casa y ya existe un tema de que pues obviamente ya no la puedes tener junto a ti. Irreconciliables. Tienes que dar esa indemnización de 20 días. Claro. Entonces, Sí, sí, es o muy cuando también el patrón ve que el servicio o la máquina es nueva, está imponiendo una nueva línea y se acabó también el tema de poder contratar a esa persona porque ya se renovó nueva tecnología y lo está reemplazando una máquina nueva. Entonces también ahí se da esa indemnización de 20 días. Claro, sí es muy importante. Y bueno, amigos, perdónenme, pero el tiempo ya se nos agotó, ya nos están corriendo. Aquí producción Nos quieren ya nos está indemnizar. diciendo que ya se nos acabó el tiempo. No es a el ver, tío Richie, pero es el sobrino Richie. es el sobrino Richie. Pero bueno, amigos, Producción. conclusiones. Yo quiero concluir con un caso legal. En tu recibo de nómina, si tú ganas el mínimo, no te pueden retener impuestos sobre la renta, ni te pueden hacer descuento de cuotas sobre los patronales. Sí, fíjense que deben de analizar qué es lo que más les conviene en el tema de, como tú decías, la actitud del trabajador. Si te quieren finiquitar y no está justificado, es liquidación. Y pues ahorita también la ley ha cambiado, ya la conciliación es más específica. Si ya es un perjuicio para el patrón el que no lleguen a un arreglo por todo el tema que tiene que probar durante juicio, ya las probanzas son más delicadas, ya son peritos especializados que no nada más van a detectar si firmaste o no una renuncia en blanco, sino ya también se meten peritajes más completos donde son expertos en documentología, que no nada más se refiere a ver si la firma es o no es de la persona que firmó, sino es más específico y más de fondo el tema si la hoja está recortada, si la tinta está antes que la impresión, si hay salpicaduras de impresión, en fin. Yo el consejo que le doy al patrón, arréglalo antes de una conciliación, si no se puede porque el trabajador está muy pesado, arréglalo en conciliación. Y tú trabajador, pues trata de no abusar, porque también ya hay un tema de que los juzgados al ver que ya es reiterativo también tu forma de actuar y de perjudicar al patrón, lo van a considerar para no otorgarte ese beneficio. A mí me gustaría terminar el episodio recordándoles a los patrones que es muy importante que cumplan con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día, lo hemos hablado en otros episodios, pero hoy en día el trabajador tiene una herramienta muy poderosa que es una página en la Secretaría del Trabajo que se llama SICAL, S-I-Q-A-L. Y en esa página cualquier empleado puede entrar, decir en qué empresa trabaja y poner una queja. Y luego por esas quejas vienen las inspecciones en materia laboral. Y créeme, no quieres una inspección en materia laboral en tu oficina si sabes que hay cosas que están mal. Si sabes que hay cosas que están mal, estás a tiempo de corregirte. Y también a ti, trabajador, trabaja, haz las cosas que tienes que hacer y ya. No des más, no des menos, te están pagando por algo, cumple con tu trabajo y no pasa nada. Si tú quieres sobresalir, si quieres ser o crecer, bueno, ya tendrás que hacer algo más. Pero bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Les recuerdo que aquí están nuestras redes sociales. Si este episodio te sirvió de algo, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente episodio.